Hola, ¿cómo están? Como les prometí cuando tuvimos las clases de membrana, les dejo un par de diapositivas de imágenes y algunas explicaciones para que ustedes entiendan cómo se forman las membranas y cómo estas membranas nuevas, estos lípidos nuevos van a servir para reemplazar membranas envejecidas o va a formar nuevos compartimientos, nuevas vesículas u organelas. Es un hecho casi que no se discute hoy en día, aunque se sigue teorizando, de que la primera célula o protocélula, como estoy mostrando acá, aparece cuando moléculas del caldo primitivo forman los primeros coacervados a manera de membranas y comienzan a encerrar en su interior moléculas que antes se encontraban dispersas en ese caldo primitivo. Esta protocélula que se forma gracias a los coacervados es lo que da origen a lo que nosotros conocemos como vida, porque si no se hubieran podido aislar reacciones bioquímicas dentro de membranas, estas no hubieran sido suficientemente eficientes como para generar procesos individuales que en su conjunto permiten que las células funcionen y que tengan vida. Acá tenemos un esquema de una célula tal cual nos las representan la mayor parte de los esquemas hoy en día, donde está su núcleo con su nucleolo, cromatina dispersa. Aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias. Esto sería el retículo endoplásmico liso, un aparato de Golgi, y digo uno porque las células suelen tener más de un aparato de Golgi. Mitocondrias, lisosomas, peroxisomas, endosomas, etc. Y obviamente todo este contenido que se fue formando a partir de estos primeros coacervados se encuentran aislados del medio ambiente por la membrana plasmática. Bien, todos estos compartimientos obviamente que son característicos de una célula eucarionte están rodeados o están definidos por membranas biológicas. La mayoría está formado por una sola membrana, como ustedes saben, excepto el núcleo y las mitocondrias, que están formados por dos membranas, o sea, dos bicapas lipídicas. Bien, esta es la imagen que tenemos del retículo endoplásmico, de lo que vamos a hablar la mayor parte de este adicional de clase teórica. Fíjense cómo se encuentra dibujado así y en la mayor parte de los dibujos que aparecen en bibliografía. Sin embargo, podemos representarlo de esta manera, como yo ya le fui mencionando en la clase teórica. El retículo endoplásmico está formado por dos tipos de estructuras diferentes. Unas estructuras que forman sáculos y que en general corresponden a la parte que se encuentra más cercana al núcleo y a los cuales se asocian los ribosomas cuando comienzan a sintetizar las proteínas que van a seguir la ruta secretoria. Y otra parte del retículo endoplásmico que está formada por túbulos que se continúan a partir de los sáculos y que se desparraman por todo el citoplasma celular, incluso llegando hasta la membrana plasmática. En esta zona del retículo endoplásmico, denominada retículo endoplásmico liso, ocurre, por ejemplo, la biosíntesis de la mayor parte de los lípidos que forman la célula, ocurren reacciones de detoxificación y ocurren, entre otras cosas, el almacenamiento de calcio. Es uno de los mayores depósitos de calcio de la célula eucarionte. En la clase teórica yo les mostré esta imagen donde se muestra claramente ese encaje que forma el retículo endoplásmico desde la periferia nuclear hacia la membrana plasmática. Y también le mostré que hoy en día se sabe que ese retículo endoplásmico se encuentra en contacto con los otros compartimientos celulares, como las mitocondrias, peroxisomas, endosomas, cuerpos lipídicos, membrana plasmática y aparato de Golgi. Esto es muy importante
para que existan estos puntos de contacto. Es muy importante para que ocurra la transferencia de moléculas que son sintetizadas en el retículo endoplásmico hacia las demás organelas celulares. Como mencionamos en la clase de membranas, la mayor parte de los lípidos celulares son sintetizados en el retículo endoplásmico, y también mencionamos que cada membrana celular tiene una composición lipídica característica. Las membranas, básicamente, la bicapa está formada por fosfolípidos, fosfatidilcolina, etanolamina, fosfatidilinositol, fosfatidilcerina y ácido fosfatídico, que es el precursor de todos estos lípidos y que, junto al colesterol, son sintetizados en el retículo endoplásmico. En el retículo también se sintetiza la ceramida, a partir de la cual, en el aparato de Golgi, se sintetiza la esfingomielina y los glicoesfingolípidos. En el retículo endoplásmico también se sintetizan los triglicéridos, pero, a diferencia de estos otros lípidos que acabo de mencionar, no van a formar parte de las membranas, de los compartimientos, sino que van a formar otra organela, que son los cuerpos lipídicos. En esta zona del esquema les estoy dejando unas tortas donde se encuentra la distribución de lípidos en cada membrana celular. Si ustedes la analizan en detalle, van a ver que cada membrana celular tiene distinta composición. El retículo endoplásmico básicamente tiene los fosfolípidos que sintetiza, puede tener alguna ceramida, aunque ésta rápidamente drena o se va hacia el aparato de Golgi, y colesterol, porque aquí se sintetiza. Sin embargo, si ustedes ven aquí debajo, el colesterol tiene un flujo desde el retículo endoplásmico hacia la membrana plasmática, siendo mayoritariamente componente de la membrana plasmática y no de los compartimientos antecesores. El endosoma figura como que tiene alta proporción, porque no se olviden que el endosoma, como lo van a ver en las clases de tránsito vesicular, endocitosis y exocitosis, está formado básicamente por la membrana plasmática que se invagina junto con algún otro componente extracelular. En esta parte del esquema les vuelvo a mostrar a los polifosfoinosítidos. Y lo que les quiero mostrar con esto es que a partir del fosfatidilinositol que se sintetiza en el retículo endoplásmico, luego en cada membrana celular de las que les está mencionando este cuadro que está acá, se va a sintetizar el polifosfoinosítido, que es típico de esa membrana celular. Les quiero contar también que en la era de las ómicas, el conjunto de todos los lípidos celulares o de un tipo de célula en particular se denomina lipidoma. Y este lipidoma va a ser característico de de cada tipo celular, y el cambio en el lipidoma puede estar indicando, como en el cambio en el proteoma, algún proceso de transición hacia alguna patología, como por ejemplo cáncer. Bien. Bueno, para que haya biogénesis de membrana tengo que sintetizar los lípidos. Básicamente, como hablamos en la clase de membranas, los lípidos que van a determinar la estructura de todas las membranas biológicas son los glicerofosfolípidos. No es mi intención que ustedes aprendan estas vías que son de química biológica o que deberían aprender en química biológica, pero sí me gustaría marcarles tres cosas fundamentales. Por un lado, que la mayoría de los glicerofosfolípidos se forman a partir del glicerol trifosfato, que proviene de la glucólisis en general, y de ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden venir de la dieta, o sea, a partir de las lipoproteínas plasmáticas, o pueden ser también sintetizados en la célula. La condensación, la esterificación de ácidos grasos en el glicerol trifosfato nos van a dar este intermediario de síntesis, que es un glicerofosfolípido que se denomina
ácido fosfatídico. Este intermediario de síntesis, a partir de este intermediario de síntesis, se me van a formar los distintos fosfolípidos que forman parte de las membranas celulares y se me van a formar los triglicéridos, que son el componente principal de los cuerpos de las gotas lipídicas. Entonces, fíjense, a partir del ácido fosfatídico se forma, por acción de una fosfatasa que me saca un fosfato, el diacilglicerol. El diacilglicerol me va a permitir, a partir de este diacilglicerol, se va a poder formar la fosfatidilcolina, la fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina, etanolamina y la fosfatidilserina. Algo que no les mencioné es que directamente a partir del ácido fosfatídico se pueden formar el fosfatidilinositol y el fosfatidilglicerol, que luego me va a dar origen a la cardiolipina. Además, el ácido fosfatídico, después de desfosforilarse a diacilglicerol, va a generar a través de otra ruta metabólica los triglicéridos que van a formar parte de los cuerpos lipídicos. Entonces, fíjense que esta molécula es sumamente importante y su síntesis se encuentra altamente regulada, ya que a partir de ella puedo generar lípidos que van a formar membrana o lípidos que se van a almacenar adentro de los cuerpos lipídicos. Me gustaría que sepan que cuando no es necesario formar membranas o reemplazar segmentos de membrana que fueron alterados en su composición, todos los ácidos grasos que ingresan a la célula son almacenados en cuerpos lipídicos, gotas lipídicas. De hecho, el adipocito es una gran gota lipídica porque tiene su membrana y el adipocito tiene la función de almacenar todo el exceso de ácidos grasos que nosotros consumimos adentro de esa gran gota lipídica. Bien, entonces lo que les quiero mostrar ahora es esta parte del gráfico, del esquema. Esta es la biosíntesis de los glicerofosfolípidos. En particular, les voy a mostrar la biosíntesis de fosfatidilcolina o etanolamina a partir del diacilglicerol. Fíjense que, a partir del diacilglicerol se me va a formar la fosfatidilcolina y etanolamina. Pero fíjense que en este esquema, que fue extraído de la última edición del Lodish, pero creo que en las ediciones anteriores también está, estamos tomando a los ácidos grasos. Los ácidos grasos no se encuentran libres en el citoplasma. Una vez que el ácido graso ingresa o es sintetizado en la célula, se transforma rápidamente en acil-CoA. ¿Por qué un ácido graso no está libre en el citoplasma? Fíjense que tiene una larga cadena hidrocarbonada y un ácido carboxílico. Recuerden que esto forma micelas y las micelas son detergentes. Por lo tanto, una membrana no podría coexistir con ese detergente. Entonces rápidamente se lo transforma en acil-CoA. Este acil-CoA va a permitir, como vimos acá, a través de estas dos enzimas, formar el ácido fosfatídico, que es este que tenemos acá. Una vez que se forma el ácido fosfatídico, rápidamente se inserta en la membrana. Y las enzimas que forman parte de estas reacciones bioquímicas, tanto la glicerol fosfato aciltransferasa como la acilglicerol aciltransferasa, se encuentran insertas en la membrana, son proteínas transmembranas. Luego tenemos aquí a una fosfatasa, que fíjense que es una proteína periférica, y que lo que va a hacer es desfosforilar al ácido fosfatídico para formar diacilglicerol. Fíjense que el diacilglicerol se forma adentro de la membrana, o sea, la molécula, este ácido fosfatídico tiene un fosfato hacia el citosol y esa fosfatasa va a clivar el enlace covalente para dar el diacilglicerol que queda inserto en la membrana. Este diacilglicerol inserto va a sufrir una esterificación o de fosforilcolina o de fosforiletanolamina en ese oxidrilo que queda libre para formar el fosfolípido. El fosfolípido en este caso es fosfatidilcolina, podría ser etanolamina. A partir de colina y etanolamina, como se muestra en este esquema del lado izquierdo,
por, digamos, intercambio de la cabeza polar, se forma la fosfatidilcerina. Otra cosa que les quiero mostrar es esto de lo que hablábamos de que el retículo no tiene asimetría. Fíjense que se forma fosfatidilcolina, pero supónganse que se formaran 10 fosfatidilcolina y de este lado no tengo ninguna. Es necesario que a través de una flipasa comiencen a traslocar del otro lado hacia la cara luminal del retículo endoplásmico para mantener equilibrada la longitud de cada hemicapa. Bien, como vimos en la clase de membranas, luego esta membrana va a empezar a sufrir alteraciones en su composición citosólica y luminal para ir generando la simetría de membrana necesaria para las funciones que ocurren en la membrana plasmática. Bien, acá tenemos la biosíntesis de esta parte del gráfico, que es la biosíntesis de los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos también se forman a partir del diacilglicerol que se formó. Acá tenemos nuevamente el esquema. Esta es la membrana del retículo endoplásmico. Aquí se formó el ácido fosfatídico, como les mostré antes, y por acción de esta enzima, que es una proteína periférica, el ácido fosfatídico es transformado en diacilglicerol. El diacilglicerol, fíjense que se va acumulando entre las dos hemicapas cuando esta enzima diacilglicerol aciltransferasa es capaz de introducir en el tercer oxidrilo que queda libre otro ácido graso más. Entonces se me forma un triglicérido que es completamente liposoluble, es insoluble en la fase acuosa, y fíjense que el triglicérido se va acumulando entre las dos hemicapas del retículo endoplásmico. En la medida que se vaya acumulando entre estas dos hemicapas, se va a ir ensanchando hasta que va a llegar un momento que esta gota de lípido que se va acumulando allí, por un proceso mucho más complicado que lo que se muestra en este dibujo, se libera del retículo endoplásmico generando esta organela que se denomina gota lipídica. En este punto me quiero detener un momento para contarles algo de los cuerpos lipídicos, porque hasta ahora tengo entendido que es la primera vez que lo ven como compartimiento celular. Los cuerpos lipídicos o gotas lipídicas son organelas que almacenan lípidos fundamentalmente y tienen múltiples funciones. Almacenan triglicéridos. ¿Cuándo almacenan triglicéridos? Cuando la célula recibe de ácidos grasos del torrente circulatorio o la síntesis de ácidos grasos en la célula está activada de manera exacerbada. Los almacenan. ¿Para qué? Para tenerlos como reserva. Los almacenan en triglicéridos. ¿Para qué? Para tenerlos como reserva, para hacer beta-oxidación si necesita energía, para la construcción de membranas o para que participen de procesos de señalización. También almacenan compuestos liposolubles, vitaminas, ácidos grasos oxidados. Los ácidos grasos oxidados son tóxicos para la célula y los almacenan allí. Si no fueron completamente degradados en peroxisomas o en lisosomas. Los ácidos grasos saturados, como el ácido palmítico, son acumulados en los cuerpos lipídicos. En general, estos ácidos grasos, como el palmítico, que tiene 16 carbonos, son los ácidos grasos que sintetiza la célula o que provienen de la dieta. Pero cuando hay mucho aumento de ácido graso saturado, si se forma mucho lípido con ácido graso saturado, este ácido graso saturado o fosfolípido con ácido graso saturado, recuerden que el ácido graso saturado rigidiza, empaqueta las membranas. Entonces, y va a generar un estrés de membranas, lo que se denomina estrés de las membranas biológicas. Entonces, lo que hace la célula para mantener la homeostasis de la membrana, que es fundamental para el funcionamiento de la célula, lo almacena como triglicérido dentro de su estructura. También almacena ésteres de colesterol como reservorio de colesterol para
la formación de membranas, o si estamos en una célula esteroidogénica, para la formación de hormonas. También almacena el exceso de fármacos o tóxicos liposolubles, y actúa como plataformas, porque en su capa externa puede almacenar proteínas que tienen dominios lipídicos en su superficie, por ejemplo chaperonas. Las chaperonas, cuando no están en uso, pueden anclarse sobre la superficie del cuerpo lipídico, o factores de transcripción que se encuentran en el citosol y que tienen dominios lipídicos y que esperan a ser activados para traslocar al núcleo. También son plataformas para procesos de biosíntesis, como la biosíntesis de lípidos, propiamente dicha, adentro de las proteínas que se almacenan dentro de la superficie de los cuerpos lipídicos. Por ejemplo, tenemos histonas, además de chaperonas. Las histonas tienen dominios hidrofóbicos, y entonces, mientras se van sintetizando las histonas, antes de su traslocación al núcleo, son almacenados sobre la superficie. Y otras cosas que se han encontrado, otras proteínas que se han encontrado sobre la superficie del cuerpo lipídico y que actúa como una plataforma de reserva hasta que todas esas proteínas necesarias fueran sintetizadas. ¿A qué proteínas me refiero? A la de las cápsides virales. La cápside viral tiene muchos dominios hidrofóbicos en las proteínas de la cápside viral, que permiten la interacción y la unión de ellas entre sí. Entonces, mientras se van sintetizando la gran mayoría de esas proteínas de la cápside viral, son almacenadas sobre la superficie. Bueno, tiene muchas más funciones, pero en términos generales se dice que los cuerpos lipídicos son estructuras protectoras para la célula, ya que almacenan cosas tóxicas o perjudiciales, como compuestos oxidados, como compuestos orgánicos que son tóxicos, y se dice que son organelas de defensa ante el estrés. Me olvidé de mencionarles cómo está compuesto un cuerpo lipídico. Un cuerpo lipídico tiene una monocapa de lípidos, fíjense, una monocapa, no es una bicapa, y esta monocapa no necesita otra monocapa, o sea, no necesita una bicapa. ¿Por qué? Porque lo que tengo adentro es todo hidrofóbico. Si yo tuviera una bicapa, la cabeza polar me quedaría hacia adentro, y adentro voy a tener triglicéridos, sería termodinámicamente no favorable. Entonces tengo una monocapa donde las colitas de los fosfolípidos están en contacto con los triglicéridos que se almacenan adentro. Sobre la superficie, además de las proteínas que pueden usar a esta superficie como plataforma, tengo proteínas estructurales de los cuerpos lipídicos. Aquí están representados los triglicéridos, los ésteres de colesterol, pero recuerden que se pueden almacenar todas aquellas sustancias que son liposolubles, que están en exceso y que podrían ser tóxicos para la célula. Lo que les quiero mostrar aquí es cómo se ven los cuerpos lipídicos cuando uno estudia una célula. Esto que tenemos aquí arriba, o en esta zona del gráfico, es una microscopía de campo claro que se sacó con contraste de fase de muy buena definición. Fíjense que aquí tengo las células, sigan el puntero, y adentro veo los cuerpos lipídicos, ¿sí? Acá tengo la estructura de la célula y adentro tengo los cuerpos lipídicos. Los cuerpos lipídicos están contrastados con un colorante que tiene la particularidad de partirse, hacer una partición en sustancias hidrofóbicas. Bien, aquí esto lo estoy viendo por microscopía de fluorescencia. Fíjense que en esta condición tengo pocos cuerpos lipídicos y acá el colorante me permite evidenciarlos muy fácilmente por microscopía de fluorescencia. Además es muy bonito teñir los cuerpos lipídicos y mirarlos al microscopio. Bueno, estas imágenes pertenecen a dos docentes de la cátedra y que le permitieron hacer sus tesis, a la doctora Karen Weber y al doctor Leandro Parra, quien ha recibido su grado de doctor recientemente. Bueno, otra cosa que les quiero mencionar es que en el retículo endoplásmico también se sintetiza ceramida. Fíjense que se sintetiza ceramida a partir de un ácido que les acabo de mencionar, ácido palmítico,
que como les dije puede ser obtenido de las lipoproteínas plasmáticas o bien sintetizado de nuevo, o sea, biosintetizado en la célula. A partir de este ácido palmítico que yo les acabo de mencionar, que si se introduce en los fosfolípidos de membrana, como es ácido graso saturado, me va a generar el mayor empaquetamiento de membrana, por lo cual el lipid droplet o la gota lipídica o el sistema biológico trata de llevarlo a triglicérido para almacenarlo y sacárselo de encima, puede hacer otra maldad, además de otra maldad o no, depende cómo lo veamos. Si hay un exceso es una maldad. El palmítico se convierte por otra vía en ceramida. Y yo les conté, esta ceramida se sintetiza en el retículo endoplásmico y luego sigue a través de la ruta de tránsito vesicular hacia, o de transporte de vesículas hacia la red del cis-Golgi, Golgi medial y trans-Golgi, para ser modificado a esfingomielina y al glucoesfingolípidos. ¿Cuándo es que hace maldades este ácido palmítico? Cuando aumenta mucho la síntesis de ceramida. Si aumenta mucho, por ejemplo, miren, si aumenta mucho la síntesis del diacilglicerol y no necesito sintetizar fosfolípidos, ¿a dónde va a ir a parar este diacilglicerol? A triglicéridos, y estos triglicéridos son almacenados ¿dónde? Son almacenados en las gotas lipídicas. Bien. Si a mí me quedara diacilglicerol en la membrana por un proceso físico-químico que no vamos a tocar acá, este diacilglicerol induciría una deformación de las membranas celulares. Bien, entonces para protegernos va al cuerpo lipídico. Cuando hay mucha ceramida y no necesita formar ni glucoesfingolípidos ni esfingomielina, puede ocurrir dos cosas. A partir de esta ceramida se puede formar una molécula de señalización, o bien esta ceramida por sí misma puede inducir un proceso que se denomina muerte celular programada, ¿sí? Por lo tanto, si hay mucho exceso de ceramida, esta ceramida también es almacenada en el cuerpo lipídico, ¿sí? Bien, porque si no, la célula puede arriesgarse a que se active este proceso de muerte celular programada o apoptosis. Bueno, una vez que lo vamos a ver más adelante en el curso, una vez que ya tengo mis lípidos, ¿cómo llegan a las membranas? Como yo les conté, pueden ser directamente pasados a otra membrana o transportados a la otra membrana, perdón la expresión, a través de los sitios de contacto. También se sabe que existen muchas proteínas transportadoras de lípidos que transportan cada una un lípido particular y que lo llevan a su destino. Por ejemplo, para transportar la ceramida existe una proteína muy conocida en la bioquímica y biogénesis de lípidos que se denomina CERT, que es una proteína que lleva la ceramida desde el retículo endoplásmico, por ejemplo, hasta las cisternas del Golgi. Y luego, la forma de transportar lípidos en masa para que lleguen grandes cantidades de membrana a donde tengan que llegar es el tránsito vesicular. Entonces piensen que desde el retículo endoplásmico se forma una gran masa de lípidos, esta va progresando hacia el aparato de Golgi. Van a verlo esta semana, supongo, con la doctora Majowicz. Hay una progresión de las cisternas del Golgi y una maduración, y luego a través de la formación de vesículas y direccionamiento de la membrana plasmática voy a tener los lípidos que van a reemplazar, por así decirlo, o agrandar, si es necesario, la estructura de la membrana celular. Bien, en este dibujo les estoy mostrando, acá tengo la ruta que les acabo de mostrar. Acá tengo retículo endoplásmico en la célula que está teniendo en contacto con las mitocondrias en este caso y con la membrana celular. Y que lo que les quiero mostrar acá es que acá tengo el retículo endoplásmico y, como yo les dije, a partir de la fosfatidiletarolamina o de la fosfatidilcolina se forma la fosfatidilserina, que a través de estos puntos de contacto entre las membranas es transferida la fosfatidilcolina hacia la membrana mitocondrial externa.
este otro dibujo, este otro esquema que tengo aquí, es para mostrarles exactamente lo mismo. A través de los puntos de contacto puedo transferir triglicéridos hacia el lipid droplet, ¿sí? O mejor dicho, el lipid droplet puede ser formado en el retículo endoplásmico o bien, si no es formado, por punto de contacto entre la gota lipídica y el lipid droplet pueden ser agrandados en su tamaño. Y el triglicérido, a través de puntos de contacto con peroxisoma, puede ser transferido al peroxisoma para que los lípidos sean degradados. Acá tenemos un plástido. Nosotros en las células animales no tenemos plástidos, pero también tienen puntos de contacto con el retículo endoplásmico. Acá tenemos las membranas que acabamos de mencionar en este otro esquema, entre el retículo endoplásmico y la mitocondria, a través de los cuales se pueden transferir fosfatidilserina, ácido fosfatídico, a partir del cual se va a sintetizar fosfatidilglicerol y cardiolipina. Y bien, y aquí tenemos el tránsito vesicular que yo les decía, ¿sí? A partir del trans-Golgi se van a generar vesículas que van a llevar grandes cantidades de lípidos hacia las membranas, ¿sí? O van a formar vacuolas o van a formar las membranas de los lisosomas. Bueno, espero que les haya quedado, o espero que se den cuenta, más que les haya quedado claro. Sí, obviamente les tiene que quedar claro para poder entenderlo, pero lo que quiero que ustedes entiendan es cómo en una célula se van formando las estructuras que le van a dar funcionalidad. Es importante mantener la homeostasis de membrana, porque si la membrana no mantiene su homeostasis, las proteínas que se encuentran asociadas a las membranas van a tener baja actividad y además se pueden generar poros transientes o no en algunas organelas que le hagan perder funcionalidad. Bueno, si tienen alguna duda o quieren saber algo más, me contactan en el teórico, que hasta fin de la primera hasta antes del promocional no voy a volver a dar, o me contactan en la cátedra o a través de los foros. Bueno, espero les sea útil. Hasta pronto.